Todo el rato está saliendo en televisión el Pazo de Meirás, tal. Bueno, Mariano ha investigado, yo creo que todo lo que puede ser, incluso esa fiebre del general Franco ya por acumular dinero, que según Mariano le echa la culpa a su yerno. ¿Era Franco, el culpable fue su yerno? Era Franco, el único culpable. De todo. O sea, que no fue el marqués si podemos usar la palabra culpable. No fue el marqués de Villaverde que le tentó. No, el marqués de Villaverde, lo que pasó con los Martínez es que realmente llegaron al Pardo y cambiaron el estilo porque coincidieron con el desarrollismo. O sea, después del plan de estabilización del 58, España despega, con la entrada de multinacionales sobre todo, ¿no? Y digamos que los Martínez son los que se aprovechan de esa... Es que, vamos a ver, es que hay que entender de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un poder absoluto y de un lugar, que era el Palacio del Pardo, donde se vinculaba el poder político y donde el poder económico iba a conseguir realizar sus negocios. O sea, esa combinación familiar, por ejemplo, hace que yo en el libro... El año que murió Franco llegó a sacar más de 50 empresas, desde empresas de la siderurgia, UNOSA, por ejemplo, que yo creo que es de por aquí, ¿no? O era de por aquí. Sí, sí. Es un chiste. Esto es un chiste. Algo queda. Esto que acabo de hacer es un chiste. Hasta empresas instrumentales, familiares, montadas para oscurecer las propiedades inmobiliarias y las compras que iban haciendo. Entonces, digamos que crearon una red de empresas vinculada a la familia Franco y a lo que se llamaba el clan del Pardo, el Palacio del Pardo, donde los secretarios y testaferros estaban en consejos de administración, le viaje en Meliá, estaban en ese tipo de sitios, ¿no? Y de grandes empresas del momento, Banús, todo ese tipo de empresas, y bueno, y donde se ejerció el poder como se ejercía la dictadura, ¿no? Donde lo público y lo privado no se separan. Yo, lo que a mí No, es que la pregunta te la hacía por una cuestión. Porque el régimen, en aquellos primeros momentos después de la guerra, cuando se instaura, vendió, era una campaña publicitaria, la austeridad del general. Bueno, vamos a ver, es que los 20 años de posguerra fueron 20 años de posguerra. De todas formas, Franco y su corte vivieron en un palacio, un gran palacio, rodeados de una guardia pretoriana, guardia mora y un boato bastante importante. Entraba bajo palio en las iglesias, en las catedrales, y se llevaban todo, les regalaban todo lo que les gustaba, ¿no? Les podía gustar. Entonces, claro, hay un mito de la austeridad que me hace mucha gracia, ¿no? Porque, vamos a ver, un hombre que no bebe no es austero, es astemio. No sé si me explico. Un hombre que no se sabe si le gustan las juergas salvajes, pues es un hombre virtuoso, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la austeridad. La austeridad es otra cosa. Y se vivió ese enriquecimiento desde el principio. Los grandes palacios, las grandes propiedades se adquirieron, se consiguieron mediante regalos desde el principio. Entonces yo en el libro lo que hago es codificar, poner en orden todo ese tipo de material, hacer un recorrido desde la guerra civil hasta la actualidad, siguiendo el rastro del dinero, como se decía en el periodismo americano de los 70, ¿no? El rastro del dinero es ver cómo la familia organizó un entramado de sociedades anónimas donde estaban el secretario particular José María Sanchís como presidente, el otro testaferro Luis Gómez Sanz como secretario, donde no aparecía ningún miembro de la familia. Y tras esas sociedades anónimas pues había propiedades inmobiliarias, compras, ventas, etcétera, etcétera. Quiero decir, nosotros pensamos que la ingeniería financiera es un invento de Mario Conde y ya lo inventó Sanchís, ¿no? El tío Pepe, en los años 50. Entonces yo en el libro que hago es esa investigación que es una investigación bastante increíble, porque yo empecé vamos a ver, yo entré en los Franco por casualidad. Yo era jefe de equipo de investigación de la revista Tiempo. Murió Carmen Polo en el 87 y Pepe Oneto, mi jefe, dijo: venga, vamos a hacer un reportaje sobre los Franco. Entonces me pongo manos a la obra y resulta que no había nada publicado, nadie hablaba de eso, eso no existía oficialmente.
No había periodistas ni historiadores, no había ningún background de documentación que te ayudara. Más bien había cosas de revistas del corazón, ¿no? De Hola, donde aparecían en bodas, bautizos y comuniones. Bueno, entonces yo tuve que hacer lo que se hace siempre cuando se hace historia y cuando se hace periodismo de verdad, que ustedes a lo mejor se creen que no existe, pero sigue existiendo, que es ir a los datos. Entonces, ¿qué hice? Muy sencillo. Primero la guía telefónica, que parece una tontería, pero a mí me abrió la puerta de la casa Hermanos Becker. Luego, las propiedades que se sabía que eran de Franco o de la familia. Y registro de propiedad inmobiliaria. ¿De quién es esto? Si es de Franco, porque es de Ursaria Sociedad Anónima. ¿Quiénes están en la empresa? ¿Qué historia, qué recorrido histórico ha tenido la empresa? De ahí al registro de empresas. Y todo esto con mucha paciencia. Y a la vez testimonios de gente que podía aportar datos, detalles, pero los datos todos han salido de investigación, han salido de los papeles. Los papeles, que cómo se tiene que hacer las cosas, para que sean incuestionables. Eso es un trabajo muy lento. Yo hice el primer reportaje, donde ya metí los nombres de 50 empresas, pero sin poderlo desarrollar. Le gustó mucho al jefe, hice un segundo, hice un tercero, llegué a hacer hasta 5 reportajes en el plazo de un año. Esos 5 reportajes significaban que por cada reportaje, que sacaba 15 páginas, tenía un tocho así de papeles, recortes de prensa antiguas, todo tipo de testimonios, y bueno, eso era un libro. Simplemente habría que organizar el material y contar una historia. En 1990 hago la primera versión de mi libro, Villaverde, por eso Alejandro dice, Villaverde era malo. Bueno, Villaverde, fortuna y caída de Casa Franco, que se titula así porque la editorial Planeta, que fue la que me lo publicó, no quería meterse con Franco, nunca ha querido. No quería porque se suponía que había unas memorias de Franco que estaban negociando Lara con la hija, con Carmen Franco, y claro, lo que hicieron fue comprarme el libro para neutralizarlo. Esa es mi opinión. Entonces me lo publicaron en el Espejo de España, el libro funcionó bien, pero ya me hicieron cambiar el título. El libro era el mismo, o sea, los francos, sociedad anónima, la idea de las empresas, del poder económico, del dinero, de las herencias, del movimiento de pasta, de cómo conseguían las cosas, ¿no? Y bueno, pues al final se tituló Villaverde, pero era el mismo libro. 13 años después pude hacer para Naya otra versión que los francos, sociedad anónima. 16 años después he hecho la familia Franco, sociedad anónima. ¿Qué ha pasado? Joder. ¿Qué ha pasado en este país? A nadie le interesaba hace 30 años, o no querían tocarlo. ¿Por qué? Porque había un pacto en la transición y era un mal menor. ¿Qué más da? Punto número 1. Pero ¿qué ha pasado en medio? Yo he estado yendo a la tele, lo más insólito es que cuando muere Carmen Franco, digo para que vean ustedes de lo que estamos hablando, porque también estamos hablando de nosotros, ¿eh? Yo estaba hablando sobre la familia Franco por un libro que había publicado hace 16 años, que se seguía vendiendo, pero ni lo había actualizado ni nada por el estilo. Es increíble. Nadie había hecho nada, aparte de lo que yo había publicado sobre el tema. Es una sorpresa, hasta que Roca, que nos conocemos hace muchos años, dijeron, actualiza el libro. Entonces, pues bueno, un libro que tiene 200 páginas no tiene, yo qué sé, 350, 400, ¿no? Bueno, quiero decir que nosotros cuando hablamos nos escandalizamos siempre, ¿no? Un poquito, nos escandalizamos, decimos, por Dios, ¿cómo es posible? Bueno, pues eso funcionaba así. El poder absoluto de un dictador con todo un aparato de Estado a su servicio hacía que los asuntos de negocios formaban parte del régimen. Empresarios que eran ministros del ramo del que habían sido empresarios y luego volvían a la presidencia de la empresa. Hay toda la gente que se benefició de la proximidad de Villaverde y de los Polo y de Franco. Y Franco era un tipo que lo único que quería era el poder y lo mantuvo hasta que se murió a los 87 años, me parece que fue. O sea, el poder era suficiente para él, vivía como si fuera un rey absoluto, absolutista. Podía hacer sentencias de muerte, podía dar indultos, podía hacer lo que le daba la gana, ¿no? Y la familia que vivía a su alrededor vivió el cambio de los tiempos, de la posguerra, donde vivían en palacios, pero nadie podía hacer nada, una gran represión, dicho sea de paso, al momento en que llega lo que se ha llamado el desarrollismo, que es simplemente pacto con los americanos,
hacer un plan de liberalización económica, dejar entrar a las multinacionales. Por ejemplo, la primera multinacional importante que está en España es Fasa Renault, en Valladolid. ¿Quién era el presidente? ¿A quién nombraron presidente de Fasa Renault? Nicolás Franco, el hermano mayor del caudillo. Y todo estaba entremezclado, había banca mixta, había empresas públicas dirigidas por empresarios privados. La banca lo controlaba todo. Había un statu quo bancario por el cual no se podían crear nuevos bancos sin el permiso del Consejo Nacional Bancario. Y eso funcionó durante 20 años. Y siguió funcionando después. De hecho, hasta los años 80 no se dio la liberalización económica. Pero eso pasaba en este país y todo el mundo lo sabía. Esto nos parecía, a toda la gente le parecía peccata minuta, uy, con lo que ha dado España. Ese tipo de hipocresías absurdas, ¿no? Pero el libro, en la investigación, es el resultado de que una persona, por su cuenta, o sea, en este caso yo, decidí hacer ese trabajo, mientras los historiadores no hacían nada al respecto, no tocaban el tema. No hay libros. Vean ustedes, ahora se empiezan a sacar libros sobre Franco, pero ¿cuándo? Después de la Guerra Civil. No había nada. Habían 2 o 3 denuncias periodísticas. Y ese es el origen del libro. Yo creo que este país se merece que por fin ya se resuelva esta historia. Tanta hipocresía y tanta tontería. Que por fin se haga justicia. Justicia de la de verdad. No componendas. Porque como tengo poco tiempo, voy como una moto, le he dicho a Alejandro, pregúntame, pero no me da tiempo. Vamos a ver, en estos momentos están dilucidando la propiedad del Pazo de Meirás. Hombre, por favor, ya era hora, ¿no? Bueno, ¿saben ustedes por qué lo están dilucidando? Porque como los Franco, en vez de llegar a un acuerdo, se dedicaron a bombardear al gobierno de forma salvaje con todas sus fuerzas, pues el gobierno dijo, bueno, pues vamos a ver. Vamos a investigar. Entonces, los abogados del Estado cogieron la documentación de algún libro como Carlos Babio y gente así muy potente y dijeron, vamos a ver. Y mira por dónde encuentran un contrato anterior al contrato oficial. Desde el 2038 es regalado el Pazo y en el 42 se hace un nuevo contrato. Bueno, eso es lo que se está dilucidando ahora. Pase lo que pase, no tiene marcha atrás. El nuevo contrato es absolutamente fraudulento. ¿Pero qué hicieron? Era muy fácil. Le regalan en el 38, en plena guerra civil, el Pazo. Los herederos de Pardo Bazán hacen ante notario en La Coruña el contrato. Pero claro, resulta que cuando acaba la guerra, la ley del patrimonio nacional dice que si una propiedad es regalada a un jefe de Estado por su razón de que es jefe de Estado, eso pasa al pueblo, no es propiedad privada. Como la ley lo que hacía era cargarse totalmente la propiedad del Pazo, que hicieron un nuevo contrato. Un nuevo contrato donde ya no era al caudillo victorioso el tercer año de la victoria por su lucha contra el comunismo. No, era ya Francisco Franco a título personal. Pero ese contrato inicial lo han encontrado ahora, en un museo. ¿Entienden lo que quiero decir? Que muchas veces levantar espera, que queremos tratar más temas. Deja el Pazo un segundo. Hace un momento comentaste lo de que parecía que eso no interesaba a nadie, ¿no? Lo de Franco. Y es curioso que cuando investigas memoria histórica, investigas no solo lo de Franco, cualquier otra cosa, de la guerra civil y de la posguerra, uno se cree que los cronistas oficiales de los ayuntamientos lo saben. Y cuando vas a preguntar, son enciclopedias andantes de los romanos, de los vikingos, de no sé qué, de tal. Y cuando llegas a la guerra civil, al 36, te dicen, no, de eso no sé nada. Claro. Entonces, es un poco lo que comentabas tú. Claro. Y con Franco pasó lo mismo. Y en el tema, aquí en Asturias, que algo reflejas en tu libro también, sabemos, por ejemplo, Carmen Polo era de San Cucao, todos lo sabéis. Entonces, ese poder... Era paisana vuestra. Sí, efectivamente, era paisana. Nadie es perfecto. Era paisana vuestra. El tema es que sabéis que ese poder, esa forma de interpretar el poder y la propiedad, le hacía que cada vez que venía fuera a Oviedo a ver a los joyeros.
Cogía los collares, por eso se la llamaba los collares, y se llevaba las joyas, hasta que los joyeros, claro, al que le tocaba la pérdida. Decidieron crear una especie de fondo común para resarcirse, cada vez le tocaba a uno, pero el coste de las joyas que se llevaba salía de ese fondo y por lo menos repartían entre todos la pérdida. Pero es un ejemplo de esa forma de la que habla Mariano, de entender el poder político, el poder absoluto económico, etcétera, etcétera. Y entonces yo ahora llego ya a un punto muy curioso. Sabes que cuando te hice la entrevista para el suplemento Cultura de la Nueva España te lo pregunté porque tuve esa sensación en el libro, y si alguno ya lo ha leído, no sé. Hay un momento que es como el punto de inflexión de todo esto. Y es el momento al que a la niña un guardia de aduanas la para en el aeropuerto de Barajas y le dice: quieta, monina, abre las maletas. ¿Qué llevas ahí? Y entonces se descubre todo lo que iba a llevarse para Suiza. Uno tiene la sensación que ese es el punto en el que dices: algo empieza a cambiar en este país. Un agente sencillo de aduanas a la hija del dictador le dice: quieta y monina, y abre la maleta. Bueno, es así, pero además es todavía mucho más pintoresco, porque se habían inventado el detector de metales en Barajas, o se había puesto en marcha el detector de metales. Entonces, la cuestión está en que cuando ella pasa con la maleta llena de medallas para llevársela a Suiza, pues pita el detector de metales. Entonces el guardia civil, no sé lo que... Bueno, pues la para, ve lo que hay, consulta a su jefe, bueno, y ve todo, y entonces se abre un procedimiento por contrabando, que luego fue absuelta porque las piezas no eran piezas de arte destacadas, eran piezas de oro, pero ya es un momento donde ellos ya dejaron de poder hacer lo que les daba la gana, a pesar de que siguieron manteniendo el pasaporte diplomático hasta el 87. Se dejó que el pasaporte caducara, y cuando se caducó no se renovó, de ellos y de todos los VIPs de la aristocracia española que entraban y salían. Y lo divertido de esto, que hay dos cosas muy interesantes. Una, que ella hace una rueda de prensa y explica con tranquilidad, toda la prensa ahí, le preguntan que para qué llevaba esas medallas de oro, esas insignias a Suiza. Y ella contesta que es que no tenían ningún valor, iban a llevarla para fundirlas y hacer un reloj de cuco. Parece un chiste, pero eso está escrito. O sea, ese era su objetivo, hacer un reloj de cuco. Y luego pasó una cosa curiosa. El delito que se le imputó, que luego acabó en multa, realmente la ley en ese momento no era un delito así. Entonces, llegó a haber incluso en el gobierno de Suárez, llegó a haber, estamos montando aquí un pollo, de mucho cuidado, a ver qué pasa aquí. Y fue el ministro Fernández Ordóñez el que se desentendió, el que dijo: esa señora no nos interesa nada. Entonces siguió el procedimiento. O sea, quiero decir que la historia es tremenda. A partir de ahí sí, y a partir de ahí, pues bueno, pues Francis se fue a Chile de Pinochet, porque aquí no era odiado por la gente. Ahora últimamente dice que la transición fue modélica. No sé si lo han leído ustedes, pero eso lo ha dicho. Que cuando empezó toda la historia del Pazo no es como la transición, que fue modélica, en fin. Aquí todo el mundo defiende sus intereses como puede. Pero para mí lo que a mí más hay dos cosas que me interesan mucho. Una, ha tenido que pasar una generación para que esto se ponga en marcha. Piénsenlo ustedes. Los abuelos, represión, miedo, mentira para sobrevivir, silencio. Los hijos, bueno, que mientras esto funcione, y son los nietos los que todas las fosas, todos estos temas ya estaban en la transición planteados, y sin embargo no se hizo, porque no era conveniente calentar mucho el fuego, ¿no? Entonces son los nietos, y toda la historia es esa, ¿no? Esa es una reflexión. Y dos, que fue un precio de la transición. Se habla mucho de la transición. Afortunadamente ahora se empieza a hablar diciendo la verdad, pero nos han estado machacando con la maravillosa transición modélica y hegemónica. Otro de mis libros, y tengo que hablar de mí, por eso estoy,
la transición sangrienta, yo cuantifiqué 600 muertos en 7 años de transición por acción violenta, por violencia política, y 2.200, 2.300 heridos que necesitaron hospitalización. Y en el libro he puesto los nombres, apellidos, fechas, lugares, grupos que reivindicaron los asesinatos. 600 muertos en 7 años, que en cuanto acaba la transición, llega el PSOE y luego pasan las cosas que pasan después, se acaba todo el problema. Ya no cae nadie por ninguna ventana, ya no hay paradas absurdas de controles en la carretera que disparan y desgraciadamente matan a algún miembro de una familia que no vio las luces, ya no hay palizas en las cárceles y sobre todo ya no hay fascistas en la calle disparando a bulto para crear el terror, porque habían fracasado. Pero durante esos 7 años fue así. Esto es otra de las cosas. Entonces está bien que despertemos un poquito a la realidad, sobre todo para que no nos tomen por idiotas. Que se han creído, somos gilipollas, de verdad. Mariano, queda muy poco tiempo, pero yo no quería... Rápido. Sí, no quería cerrar esto sin que nos contaras cierta finca en Madrid, del tamaño igual 50 veces el Estadio Bernabéu, que nacían allí, había lagartijas, había hierba seca, no la quería nadie, y de repente se recalifica ese terreno, se crean estadios de fútbol, se crean viviendas, se crean edificios, centros comerciales. ¿Cómo fue eso de la finca? Bueno, pues eso es muy sencillo. Sanchís, el secretario particular de Franco, con algún empresario, Luis Figueroa, algún empresario y noble de estos vinculados al régimen, compran varias parcelas, unen otras parcelas regaladas y eso va a ser el coto de caza de Franco, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues ocurre que primero encuentran agua, con lo cual encuentran agua con las máquinas del Estado y después viene ya al cabo del tiempo la recalificación, ¿no? Que eso es una cosa estupenda. Entonces algo así como un tercio de la propiedad se recalificó, pues estaba muy cerca de Móstoles, y Valdefuentes, que es como se llama la finca, pero que es de explotaciones, Valdefuentes, sociedad anónima, cambió de nombre de sociedad anónima, etcétera, etcétera, y se convirtieron en grandes constructores. Entonces hacen milagros de este tipo, ¿no? Sobre todo cuando tú has tenido las posibilidades increíbles de hacerlo, ¿no? Y luego, durante la democracia, pues bueno, pues muchos han beneficiado de estas recalificaciones, han cambiado, en fin, este tipo de cosas. Es que, claro, es que es muy complicado en una sociedad como esta entender, menos los que hayáis vivido o hayamos vivido ese mundo, entender cómo era posible tanta arbitrariedad. La hermana de Franco se inventó una parcela inexistente en Madrid con un estafador, cogieron varias parcelas, hicieron una parcela inexistente, fue denunciada y al cabo de 2 o 3, 5 o 10 años fue indemnizada con más de 20 millones de pesetas. O sea, es así, el mundo era así. A ver quién se atrevía a meterse con alguien llamado Franco, ¿no? Porque el Estado era la represión existía, ¿eh? Pero yo no quiero ya terminar porque vamos a cerrar sin contar la anécdota de hasta un estafador que le contaba a Franco que él tenía un procedimiento de crear gasolina del agua. Bueno, pero y entonces eso se lo tragó Franco y empezó a pagarle dinero para que le suministrara gasolina. Es que parecen chistes ahora, pero ese era el nivel. El nivel es que se creía el Baneco, no me acuerdo el nombre. Era usted le vendió que con unas hierbas y haciendo unos fermentos podía comprar, y con agua podía hacer gasolina. Y le funcionó hasta que, bueno, pues se descubrió que era una gran estafa. Pero ustedes piensen una cosa. Vamos a ver, hasta que llega el Opus Dei, los tecnócratas, los ingenieros de caminos, los economistas del Opus Dei, en el año 50 y tantos, el Ministerio de Industria, estaban todas en manos de militares, que no tenían ni repajolera idea de economía, en manos de militares, de generales, como en el chiste de Lutiers, ministro de Cultura, cabo primero Anastasio López. Pues todo era parecido. Eso es tremendo, 20 años de aislamiento, pero 20 años, ya tenemos que parar, ¿no?
Bueno, Sí, no, y ahora ya ya te está, ahí se queda, despedimos. puntos suspensivos. Te despedimos, Mariano. A tu libro no, porque hay que leerlo más profundamente y, lógicamente, te emplazamos para el año que viene con otra investigación. Aquí estamos, para Muchas lo que queráis. gracias, Mariano. Muchas gracias. Vosotros, a vosotros. A vosotros por aguantar. Vente conmigo, niña, y verás la mar, y verás las olas subir y bajar. Vuelve. Vuelve a la naturaleza, a la armonía. Vuelve a ser libre, a respirar. Vuelve a disfrutar, a descubrir algo único. Vuelve al paraíso. Ven Asturias, paraíso natural. Bueno, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todos bien? ¿De salud? ¿Y de libertad? ¿Qué tal?